En este video aprenderemos a utilizar caché a través del atributo output_caché en ASP.NET MVC. La idea es la siguiente: cada vez que yo cargo esta vista, esta página, se busca en base de datos un listado de personas y entonces se me retorna un resultado, que es este resultado que vemos en pantalla. El problema está que cada vez que yo cargo la página, se hace un query hacia una base de datos y se carga el listado de personas y se devuelve la vista. Esto es ineficiente porque si la lista no ha variado, sería mejor guardar en un lugar especial, ya sea por ejemplo en memoria o en el navegador del usuario, la información que retorna esta acción. Así no tenemos que estar tocando la base de datos cada vez que el usuario entra a nuestra aplicación y por tanto eso sería más eficiente. Ahorraríamos recursos y la aplicación sería más rápida para el usuario. Entonces lo que vamos a hacer es realizar esto mismo utilizando el atributo output_caché y verás que es bastante sencillo. Vamos a ir hacia Visual Studio, vamos a ir hacia la acción index y vamos a colocar aquí output_caché. Básicamente esto lo que va a hacer es que la respuesta que devuelve esta acción se va a guardar en un lugar especial, ya sea de nuevo en la máquina del usuario o en el servidor, y cada vez que venga un usuario a pedir el resultado de esta acción, se le va a retornar la información previamente guardada si está disponible para el usuario, claro está. Un atributo que es obligatorio, o mejor dicho, una propiedad que es obligatoria de output_caché es duración. La idea es que cada qué tiempo tú quieres refrescar el caché. Cuando decimos refrescar el caché es que cuando venga el usuario realmente vamos a correr este método y vamos a buscar de nuevo la información en base de datos y vamos a actualizar con esta información el caché. Entonces, cada qué tiempo queremos hacer esto, porque el caché no necesariamente tiene que ser eterno, porque el listado de personas podría variar cada cierto tiempo. Eso es una decisión completamente personal y depende de la aplicación que estés escribiendo o por lo menos de la acción que estés ejecutando. Por ejemplo, para este ejemplo vamos a colocar 60. El tiempo de duración es en segundos, así que 60 es 60 segundos o un minuto. Entonces vamos a ver si ya esto ha funcionado. Esto sería todo. Ya con esto yo estoy utilizando caché, de manera que cada 60 segundos se va a refrescar el caché, pero durante ese tiempo este método no se tiene que ejecutar, o por lo menos cuando la información esté en el caché. Entonces vamos a correr la aplicación y vamos a ver que vamos a entrar en el breakpoint cuando cargue la aplicación. Aquí estamos en el breakpoint y vemos que efectivamente va a correr la aplicación y cuando corra, cuando tenga este resultado, dicho resultado se va a guardar en el caché por 60 segundos. Vamos a presionar F5 y vemos que la página ha cargado normalmente, pero si yo la refresco, vemos que no hemos entrado en el breakpoint. Yo tengo un breakpoint acá, pero sin embargo yo estoy refrescando la aplicación varias veces y vemos que es como si no estuviera entrando en el método y efectivamente eso es lo que está ocurriendo. Como el resultado de esta acción está guardada en el caché, entonces eso es lo que se le retorna al usuario. Por tanto, yo me estoy evitando tener que ir a base de datos a buscar el listado de personas, pues como ya está en el caché, eso es lo que se le retorna al usuario. Ahora, es bueno aclarar que dentro de 60 segundos esto se va a refrescar y por tanto nuevamente se me va a permitir entrar a esta acción y ese resultado nuevamente se va a guardar en el caché y así se va a repetir este ciclo. Vamos a regresar a la aplicación a ver esto. Vamos a ir al navegador web, vamos a recargar la página y vemos que nuevamente hemos entrado al método porque ya el caché había expirado. Pasaron 60 segundos y el caché expiró. Y vemos que si lo volvemos a cargar, pues ya esta vez no entra, pues tienen que pasar 60 segundos para que expire el caché y se vuelva a poder correr esta acción que tenemos acá. Claro, el output caché tiene más opciones que podemos configurar. Por ejemplo, al principio del video yo te decía que el caché o la información del mismo se guardaba en un lugar especial. Pero ¿dónde es ese lugar? Puede ser en nuestro servidor o en la máquina del usuario. ¿Cómo podemos configurar esto? Podemos ir a Location y podemos decir, con esta enumeración vemos que tenemos Client,
server y otras opciones, pero las principales que podemos ver son client y server, que son básicamente queremos guardar la información del caché en el cliente o la queremos guardar en el servidor. Por defecto, la opción que se marca es la opción any, que puede ser donde sea. Todo depende de qué información sea la que vayas a guardar y de si estás dispuesto a arriesgarte a que no se guarde en el caché. Porque, por ejemplo, client. Client es que se va a guardar en la máquina del usuario, pero esto depende mucho del navegador. Porque, por ejemplo, podría ser que el navegador determine que no quiere que se guarde en el caché en la máquina del usuario y pues no se va a guardar en el caché de la máquina del usuario. Y eso sería todo. Es decir, que para ese usuario, cada vez que le entre al método index, por ejemplo, a esta acción index que tenemos acá, pues simplemente cada vez que le entre se va a ejecutar la acción y por tanto se va a tocar la base de datos. Y eso es lo que tú querías evitar. Para ese caso entonces sería mejor, si eso es algo que tú quieres asegurar, utilizar server o dejarlo en any, que también es válido. Entonces lo que te quiero decir con esto es que client no siempre te va a funcionar dependiendo del usuario. Hay usuarios que sí le va a funcionar, hay usuarios con los que no. Todo depende de su navegador y de la configuración del mismo. Otra opción que podríamos querer utilizar es Vary by Param. Vary by Param básicamente significa si tú quieres variar el caché según algún parámetro que tenga la acción. Así, por ejemplo, si yo tuviera ID aquí, yo puedo decirle, mira, varíame el caché según el ID. Así, si por ejemplo viene un HTTP request o una petición HTTP a index y el ID es, por ejemplo, 1, entonces se va a guardar en el caché de la siguiente manera. Si el ID es 1, entonces se guarda en el caché y se le sirve al usuario si viene otra petición al método index con ID 1. Ahora, si viene otra petición a index pero con ID 2, entonces eso no va a estar en el caché y entonces sí se ejecuta el método y ahora se guarda en el caché el resultado del método index con ID 2. Entonces tendríamos en el caché el resultado de index con ID 1 y ID 2. Así, si alguien viene y pide el ID 1, pues se le devuelve la información del caché, si es que esta no ha expirado, claro está. Y si alguien viene y pide la información con ID 2, entonces se le devuelve del caché nuevamente. Ahora, si la pide con ID 3, 4, 5, entonces nuevamente se ejecuta el método y se guarda en el caché por el tiempo establecido. La idea es entonces que podemos utilizar Vary by Param porque a veces el resultado de un método puede variar según la información que se le envíe por el parámetro y esto lo podemos declarar utilizando Vary by Param. Otra cosa que podemos hacer es refrescar el caché de manera manual, porque, por ejemplo, aquí tenemos que este caché va a durar 60 segundos, pero supongamos que yo no quiero que dure tan poco. Hay aplicaciones que no varían tanto, entonces sería mejor quizás colocar un caché un poquito más grande, una duración más grande, quizás 600 segundos, 6000 segundos, o lo que tú quieras, claro está. Pero, ¿y si tú colocaste, por ejemplo, 6000 segundos, por decir una cantidad, y tú quieres refrescar el caché de manera manual porque tú sabes que ha variado la información la cual tú estabas retornando a través de esa acción? Así, si yo, por ejemplo, agregué una persona a mi tabla de personas en SQL Server, entonces yo quiero refrescar este caché. Yo no quiero tener que esperar a que pasen 6000 segundos para que esa nueva persona se vea en pantalla. Eso lo podemos hacer muy fácilmente limpiando la caché de esta acción. Y esto lo hacemos de la siguiente manera. Vamos, por ejemplo, a colocar el código para limpiar el caché del index en el método en la acción about. Básicamente lo que hacemos es obtener la URL de la acción index y utilizamos el response.remove output cache item y le pasamos esa URL que teníamos y eso es absolutamente todo. Ya con esto estamos refrescando la caché de la acción index. Claro, yo estoy colocando solamente index porque yo estoy dentro del mismo controlador. Si estuviéramos dentro de otro controlador, yo podría utilizar esta sobrecarga del método action para indicar que es el controlador home con el cual queremos trabajar. Y bien, vamos a probar esto. Vamos a
cargar nuestra aplicación, vamos a ejecutar nuestra aplicación y vamos a ver que ese caché de 6000 segundos, que es bastante tiempo, lo podemos refrescar rápidamente simplemente ejecutando el método about del controlador home. Vemos que hemos entrado al método y ahora esto se va a guardar en el caché. La información que devolvía index se guarda en el caché y como podemos ver, efectivamente no hemos entrado a la acción, pero si le damos a about, entonces se corrió el método que limpia el caché y si regresamos a home, vemos que nuevamente hemos entrado a la acción index porque habíamos refrescado el caché en el método about. Y pues en este video aprendimos a utilizar caché a través de Output Caché para hacer nuestras aplicaciones más eficientes, guardando el resultado de operaciones complejas como llamadas a bases de datos o a web service utilizando el caché.